se ha quedado a mitad de camino. Porque conocer a Dios no tiene que ver con ritos religiosos. Se pasan la vida haciendo ritos, pero no conocen a Dios. Se pasan la vida prohibiendo cosas, pero no conocen a Dios. Tienen un sinnúmero de reglas que ellos mismos inventaron, pero no conocen a Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Y qué bueno que estás acá en esta plataforma, Ministerio Ciclo Divino, donde tenemos un contenido siempre renovador y edificante. En el día de hoy quiero iniciar una serie conocida como El Verdadero Espíritu Santo. Por favor, yo creo que alguien debe decir amén a esto. El Verdadero Espíritu Santo. Quiero leer un texto que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 13. Quiero leerlo de ahí en adelante porque yo quiero que usted que lea esto. Búsquelo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13. Oiga cómo dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, Dios mío. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El verdadero Espíritu Santo, la serie. Por mucho tiempo nosotros hemos sido enseñados, formados y educados en el contexto del Espíritu, pero hay algunas cosas que siempre como que se quedan y no terminamos de completar el conocimiento que total acerca del asunto. La razón de ello es que se necesita de alguien acucioso, alguien que tenga la disciplina, que tenga el interés de que el Espíritu le forme y que el Espíritu le revele. Por esa razón, aunque muchos podemos estar haciendo actos religiosos, eso no significa que yo conozca al Espíritu. Eso no significa que yo conozca a Dios, porque yo mantenga una cantidad importante de actos que otros hacen. Lo cierto es que aquí es el escenario perfecto en estos versos que he tomado en el día de hoy para poder describir esa realidad, porque aquí Pablo está diciendo que Moisés se lee. Claro, eso es un hebraísmo, un modismo de leer cuando se lee a Moisés. Literalmente no se está leyendo a Moisés, sino sus escritos, ¿no? Entonces aquí hay un punto interesante y hay que entender también que la otra parte es que cuando se dice que se lee a Moisés, se debe a que los judíos en las sinagogas dentro de Israel tenían una costumbre, y era que cuando había una silla principal que se le llamaba dentro de la sinagoga la cátedra de Moisés. En esa cátedra era que en esa silla se le enseñaba, era donde los rabinos enseñaban, ¿no? Dentro de la sinagoga. Y por esa razón siempre se le asoció a Moisés. Por eso se le llama incluso la cátedra de Moisés. Pero no quiero abundar en eso. Yo quiero abundar en este tema en el día de hoy, porque Pablo está diciendo algo muy importante acá. Pablo está diciendo que todavía ellos, cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto. Pero ¿cómo que tienen un velo puesto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo quiero hablarte de una faceta del Espíritu en el día de hoy, que es una interpretación muy distinta a lo que nosotros estamos escuchados a entender. Fue uno de los sabios
judíos, uno de los sabios antiguos que dijo que el espíritu era da'at. La palabra da'at en hebreo es conocimiento. Pero ¿cómo que el espíritu es conocimiento? Claro, porque hay un tipo de conocimiento que solamente lo provee el espíritu. Por favor, yo quiero que alguien siéntese, acomódese, que usted tiene que escuchar esto en el día de hoy. Lo cierto es que como el espíritu es da'at, conocimiento, lo que Pablo está diciendo es que mientras el da'at, el espíritu, no llega a la vida de alguien o a la vida específicamente de ellos, los que todavía leen a Moisés con la finalidad de simplemente mantener una liturgia, un acto religioso, hasta que ellos no despierten, hasta que el espíritu no llegue y quite el velo del entendimiento, porque muchos de nosotros quizás no lo sabemos, pero hay espíritus que están atacando la parte mental nuestra mente está siendo cautiva. Y no importa cuánto conocimiento intelectual usted tenga, el espíritu, si no ha entrado a la mente de alguien, lo ha iluminado, le ha resplandecido, esa persona puede estar cautivo con conocimiento. Puede ser el hombre más brillante del mundo intelectualmente hablando, pero si el espíritu no ha llegado, lamentablemente usted no puede despertar al área del espíritu. Lo cierto es que Pablo está diciendo, oiga aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Verso 14. Pero ¿cómo que se embotó? El problema fue el siguiente. El espíritu hizo una transición a este plano para poder traer conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Evidentemente que es espiritual. Por esa razón, cuando se habla de alguien espiritual, usted no está hablando de alguien que hable lenguas. Usted no está hablando de alguien que brinca mucho, que salta mucho. No, espiritual es una persona que ha sido educada o tiene el conocimiento del espíritu. Por esa razón, cuando este sabio definió que el espíritu era da'at, conocimiento, él se estaba refiriendo a que hay unos niveles de conocimiento que solamente cuando el espíritu decida hacerlo contigo, tú lo vas a entender. De ahí entonces que tenemos un problema enorme en el día de hoy, porque tú tienes a una generación como la nuestra que está llena de información altamente secular, una información altamente mundana, una información cualquiera, pero lamentablemente desconocen y carecen de la información o el conocimiento del espíritu. Por esa razón es que tenemos el problema que tenemos en el día de hoy, donde personas, usted la ve pululando, que no saben dónde están basamentados, dónde están parados, porque lamentablemente en el caso de ellos, como no tienen información del espíritu, no tienen formación, educación del espíritu, su espíritu se ha quedado desabastecido, se ha quedado sin capacidad de entender misterios espirituales, realidades espirituales que ellos hace rato debieron comprender. Por eso me encanta este texto, porque Pablo, entendiendo esto, oiga lo que dice Pablo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Están leyendo la misma Biblia que usted. Están sirviéndole al mismo Dios que usted. Están haciendo todo lo que hace usted probablemente, pero eso no significa que conozcan a Dios. Uno de los problemas que yo me he encontrado siempre es que yo puedo tener experiencias espirituales, pero eso no implica que yo conozco a Dios. Dios lo que hizo contigo y conmigo, que Dios permitió que su espíritu viniera a este plano. Y no tanto que viniera, sino que ahora vamos a hurgar las raíces porque lo hizo. La palabra espíritu viene de la palabra hebrea ruach. El punto con ruach es que ruach viene de oreach. Oreach significa invitado, ruach significa viento o soplo. Oreach, invitado. Para que el soplo divino entre a la vida de alguien, tiene que haber un enganche entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. ¿Sabe dónde está el punto? Que nosotros hemos desarrollado una espiritualidad vacía, monótona,
copiada, medalaganaria e insustancial. No lo quería decir, pero lo dije. Ministro, ¿cómo así? Claro. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el espíritu, en el contexto de Oreaj, el invitado, la palabra nos remonta ya como raíz etimológica, lo que te está diciendo es lo siguiente. Es que el espíritu es una esencia que no es de este plano. Por lo tanto, si él está llegando a este plano, es por una función especial. Si él está llegando a este espacio, es porque Dios algo quiere hacer. Si Dios no hubiese querido hacer nada, pues entonces él no habilita al espíritu. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que dice Pablo. Oiga lo que dice Pablo. Porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Como Oreaj es el invitado, el huésped. El huésped ahora, este huésped tiene una particularidad que él, a diferencia del contexto normal del término, usted tiene que esperar al huésped con regalos, con buenas atenciones, y es lo mismo que tenemos que hacer con el espíritu. Sin embargo, el espíritu es quien trae lo que realmente nosotros necesitamos. Si el espíritu no trae lo que nosotros necesitamos, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no tendrá sentido, porque para eso está el espíritu. El espíritu va a traer niveles que nosotros desconocemos, los va a poner delante de nosotros. Si el espíritu no trae los niveles, nosotros vamos a ser evangélicos cristianos paupérrimos. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente el espíritu está interesado en alguien que tenga la capacidad de recibirlo. El espíritu tiene la encomienda de estar donde alguien que tenga y que esté despierto, que esté hambriento de lo que él quiere traer. Por esa razón, mucha gente se ha quedado a mitad del camino. Dios mío, se ha quedado a mitad del camino. Porque conocer a Dios no tiene que ver con ritos religiosos. Se pasan la vida haciendo ritos, pero no conocen a Dios. Se pasan la vida prohibiendo cosas, pero no conocen a Dios. Tienen un sinnúmero de reglas que ellos mismos inventaron, pero no conocen a Dios. El problema con esto es que al no haber intimidad con Dios, porque no la hay, no puede haber intimidad donde no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no tampoco hay profundidad. Donde no hay profundidad, tampoco puede haber Dios. Dios es el ser más profundo que existe, pero a usted le enseñaron y usted se creyó el cuento de que lo único que usted tenía que hacer era aceptar a Jesús, ir a una iglesia, andar con una Biblia debajo del brazo y ya usted era cristiano. Era como que para engancharte a la milicia del evangelio, lo único que importaba, lo único que se requería era tener una Biblia debajo del brazo, tener un uniforme puesto y ya yo era cristiano. Permítame si le contradigo en el día de hoy. En la palabra Oreaj, el invitado, los antiguos tenían una definición importante para esto. Cuando los antiguos, los sabios, hablaban de Oreaj, ellos hablaban de los requisitos que tenía que tener el que iba a recibir al invitado. Hay unos requisitos que no los voy a mencionar en el día de hoy, pero tú tienes que entender que si no hay un escenario preparado para el espíritu no tiene por qué quedarse contigo. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. El espíritu no tiene por qué respaldar a alguien que no esté andando en su diseño. El espíritu no tiene por qué respaldar a nadie que no tenga compromiso con él. El espíritu no tiene por qué tener ningún tipo de asociación con alguien que no quiera tener asociación con él. Lo que te estoy diciendo es que tienes que cambiar tu modalidad de pensar. Esa forma que te han inculcado de que no se debe buscar a Dios, lo dije, que tú no debes profundizar tanto en Dios,
que no es importante eso. Mentira del diablo. Te han creado una idea para que te mantengas alejado de Dios. Dios lo único que te va a pedir es que tengas la casa limpia para cuando el Espíritu venga a actualizar. Dios mío, por favor, que tú tengas las condiciones, que tú tengas el garbo, el nivel para poder salir al encuentro con el Espíritu. Voy a leer de nuevo lo que dice Pablo. Oiga lo que dice Pablo. Oiga. Y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de venir, que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Permítame enseñar, que ahora voy a enseñar. Cuando el texto habla del velo, no se está refiriendo al velo que usó Moisés cuando descendió del Sinaí. Porque el velo que usó Moisés para taparse el rostro al bajar del Sinaí no quedó intacto en el tiempo. A lo que Pablo se está refiriendo es a niveles de embotamiento y oscuridad mental. Por favor, yo creo que usted debe entender esto aquí hoy. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Se lo voy a explicar. Los antiguos solían decir que cuando el Espíritu quería hacer algo con alguien, él hacía lo siguiente. Y era que él le hablaba a la mente del individuo. Dios mío, por favor. Por favor. Y al hablarle a la mente del individuo, el individuo escuchaba como la voz del interior le recalcaba, le palpitaba y le hablaba. Pero, él no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Pero era el Espíritu. Dios mío, lo dije. El Espíritu era que estaba insuflando, hablando. Estaba diciendo algo. Y es lo que se le llamaba influencia oculta. Dios mío. Por favor. De manera entonces que cuando la influencia oculta decidía revelársele a un hombre o a una mujer, esos pensamientos que no lo producía en la mente, el cerebro, los producía el espíritu a través del cerebro del recipiente, empezaban a gestarse una serie de ideas. Por ejemplo, hay algunos que en el contexto de la escritura escribían canciones, salmos, Dios mío, adoraciones, que solamente ellos no podían pararse, ellos simplemente escribían. Ellos no explicaban cómo, qué era lo que sucedía. Era que el espíritu, la influencia oculta, estaba escribiendo, estaba insuflando un nivel de revelación única, por favor. Y ese nivel de revelación, él no se podía detener porque era como un caudal, era como una cascada, Dios mío, que empezaba a dar sin detenerse. Dios de gloria. Por esa razón, muchos de ustedes en ocasiones han empezado a escribir cosas que ustedes ni siquiera tenían almacenadas, cosas de las que ustedes conocían. De momento empieza a escribirla. Oh my God. My God. Inspiración escritural, lo dije. Dios mío, lo dije. 2, había otra que era los maestros. Y en los maestros esto sí era interesante, porque los maestros empezaban a enseñar y pasaban 2 horas, 3, 4 horas, 6 horas, 10 horas. Y ellos continuaban hablando 12 horas, 24 horas. Y ellos continuaban hablando porque no había nada que los detuviera. ¿Sabes por qué? Porque el nivel de la efusión de lo que trajo el Espíritu fue tan fuerte que nadie lo podía soportar. Hay otros que caían como medios borrachos, Dios mío, caían como en un éxtasis profético, pero es que están bajo la influencia de la influencia, Dios mío, de la influencia oculta. El Espíritu de Dios que está haciendo
extrapolación, extrayendo del cielo para poder comunicar en la tierra, trayendo de lo que no se ve para que se revele lo que se ve. Por eso muchos de ustedes, aunque no lo sabían, son los utensilios del Espíritu. Dios lo dije. El apóstol Pablo le dijo de esta manera a los romanos: os ruego que presentéis vuestro cuerpo como instrumentos de justicia, Padre de gloria. Ministro, ¿cómo así? Tu cuerpo es el instrumento. Tú eres el instrumento que el Espíritu quiere utilizar. Tú eres el instrumento. Tu cuerpo es el instrumento que el Espíritu quiere usar. Hasta que tú no entiendas que tú eres el instrumento del Espíritu, tú no te vas a rendir a Él. ¿Sabes dónde está el problema de muchos? Que ellos no se quieren rendir al Espíritu. Ellos se quieren rendir a sus propios deseos. Por favor. Por favor. Por favor, ministro, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Oh my God. ¿Qué yo he dicho? Ellos no se quieren rendir al Espíritu. Ellos no se quieren doblegar al Espíritu. Quieren doblegarse a lo que ellos quieren, a lo que ellos hacen, a lo que ellos pretenden. Pero el Espíritu te lo está diciendo. Dios mío, tienes que rendirte ante mí para que lo que tú has pensado que yo te puedo dar, lo logres. Te quiero bendecir en el día de hoy. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.